Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Análisis Viva ASG. Hola a todos, soy Salvador Leal, director de comunicación en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy tenemos en el programa a Javier Herrero, director ejecutivo de Sistema B México. Javier, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Oye, Javier, recientemente Viva y Sistema B tuvieron un acuerdo, ¿no? Y a mí me gustaría que nos platicaras acerca de este acuerdo, que nos dijeras qué es el movimiento de empresas B, ¿no? Y hacia dónde se dirige esto que acabamos de anunciar. Pues mira, el movimiento de empresas B es una iniciativa global que surge hace ya 17 años en Estados Unidos de 3 emprendedores que después de haber tenido una experiencia empresarial exitosa, pero que al haberla vendido se dieron cuenta de que sus impactos sociales y ambientales valiosos que realizaban con la empresa se evaporaban por las nuevas motivaciones del comprador, decidieron en ese momento crear algo que permitiera empezar a transitar lo que le llamamos el capitalismo de accionistas a un capitalismo de públicos de interés, ¿no? De shareholders. En este mes de diciembre, ya que hemos empezado de 2023, en el que se está desarrollando la COP28, vemos que cada vez son más urgentes los desafíos sociales y ambientales y cada vez más los públicos de interés les preguntan a las empresas ¿qué estás haciendo tú ante esto? Lo pueden preguntar los consumidores, pero también lo están preguntando los inversionistas, porque es muy importante prepararse ante estos riesgos en el futuro. 17 años antes, estos emprendedores fueron visionarios y se dieron cuenta de que las empresas iban a necesitar herramientas para hacer esta transición. Desarrollaron una herramienta, la herramienta de evaluación B, que es una herramienta de libre acceso que ha seguido evolucionando durante estos 17 años. Y también lo que hicieron fue no solamente generar una herramienta de valor para que las empresas pudieran tener un diagnóstico integral de su gobernanza, de cómo lo tratan o de cómo se vinculan con sus colaboradores, del impacto en la comunidad, del impacto en el medio ambiente o del impacto con sus clientes. No solamente hicieron esto, sino que también dijeron, habrá que reconocer a las que mejor lo hacen. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con una certificación. Con una certificación que sea rigurosa, que está realizada por un ente independiente y que permita también la creación de una comunidad creciente de empresas que están buscando una nueva economía, que sea inclusiva, equitativa y regenerativa. Este fue el origen. Surgió en Estados Unidos, en Canadá, empezaron empresas como, Ben & Jerry's, Patagonia. En 2012 llegó a Latinoamérica y aquí se han sumado empresas del perfil de Natura, de Viña, Concha y Toro, de Alquería, que es una de las principales compañías lácteas de Colombia, o de Danone México. También ha llegado a Europa y en este momento estamos en 92 países. Hay más de 7.500 empresas que ya tienen esta certificación, pero lo que consideramos más importante, y es lo que nos conecta sobre todo con Viva, hay más de 250.000 empresas en todo el mundo que están utilizando esta herramienta, la herramienta de evaluación B, para medir su impacto y para mejorarlo. Entonces creemos que va por ahí, o sea, ya no es solamente el hecho de la certificación, que está espectacular, serían como las líderes de este movimiento, sino cada vez hay un grupo creciente de empresas que saben que esto es un factor clave para su competitividad y que lo están utilizando no solamente para tener el diagnóstico, sino también para seguir mejorando su desempeño. A lo mejor justo tener eso como piso, ¿no? A lo mejor ya no llegar allá, ya no tenerlo como una meta, sino pues es el inicio de tu empresa, ¿no? Totalmente. O sea, al final siempre hablamos que la certificación es la consecuencia. No debiera ser, en algunos casos lo es, ¿no? El driver. Pero en muchas ocasiones lo que hemos visto es que cuando una empresa empieza a medirse y lo comparte con sus públicos de interés, recibe retroalimentación positiva como para, sí, pues síguele. O sea, si has tenido determinado puntaje y estás viendo que es un factor de competitividad, porque a todos nos pasa, cuando nos hacemos un cuestionario, un chequeo incluso personal, y te dice, oye, ¿cómo está tu salud? Y dices, oye, ¿qué es lo que tienes que mejorar? Y entonces empiezas a mejorarlo. Y cuando empiezas a mejorarlo, de repente dices, pues mira, me siento mejor. Y en el caso de las empresas es igual. Cuando empiezo a entender cómo están mis colaboradores y veo que es una fuente para retener talento, para atraerlo, para tener un mejor clima, eso mejora el negocio. Y eso entonces me permite decir, oye, pues ahora los clientes, o tal vez ahora con lo que estamos hablando de los desafíos ambientales, me pueda empezar a poner metas en el corto plazo que
de veras están tocando al corazón del negocio. Es una fuente de competitividad. Lo que queremos desde el movimiento B es que obviamente a las empresas que son B les vaya mejor, porque cuanto mejor va una empresa, mayor es su impacto social y ambiental en este caso. Y aquellas que están midiéndose, obviamente que tengan el referente, las buenas prácticas, el benchmark de las que ya son B, para precisamente que les siga yendo bien, ¿no? Eso es lo que nos mueve. Oye, ahorita platicabas acerca de medir, de ir revisando pues a cada una de las empresas, y lo primero que yo me pongo a pensar es, pues hay una gran variedad de empresas y hay muchísimos sectores, ¿no? ¿Hay métricas que sean horizontales para todos, o sea, que transversales más que horizontales, que sean transversales para todos? O sea, ¿sí puedes llegar a un nivel o es algo caso por caso, ¿no? ¿Cómo lo miden ustedes? Mira, hay 5 áreas comunes. Esas 5 áreas, la de gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes, son como la estructura básica. Pero cuando una empresa se registra en herramienta, entra en bimpacassessment.net, entra ahí y entonces le van a decir, bueno, ¿en qué sector está tu empresa? Le dan 5 principales sectores. Con ese sector le van a preguntar, la siguiente va a ser, bueno, ¿qué número de trabajadores tiene tu empresa? En función de eso, se va haciendo como que el algoritmo de la herramienta va personalizando las preguntas que se va a encontrar la empresa. De tal forma que si una pequeña consultora de negocios de sustentabilidad de 15 trabajadores va a tener bastantes preguntas en común con una empresa como Danone, pero obviamente no van a ser las mismas. O sea, vamos a pensar, el esqueleto es el mismo, pero obviamente te van a hacer preguntas si eres una empresa multinacional que para una empresa chica no se va a encontrar, ¿no? Entonces, eso es lo que permite, y es uno de los valores o de los activos más relevantes de la evaluación, le permite a la empresa personalizar y entender que el diagnóstico que va a obtener está adaptado al perfil de empresa que tiene. Oye, ahorita platicabas, entonces esto es para cualquier tipo de empresa. Si yo de repente tengo este podcast, la verdad es que es muy curioso porque de los datos que tenemos, el seguimiento que le damos, es que lo siguen personas del sector financiero, ¿no? Personas que tienen muchas cosas afines con Viva, pero particularmente hay un lado mucho de emprendedor, ¿no? Que quieren conocer de estos temas y que quieren, pues a lo mejor empezar bien, ¿no? Empezar de cero en sus emprendimientos, pero empezar bien. Entonces, esto que nos platicas funciona tanto para empresas ya establecidas, quizás ya con mucho tiempo, como a las recién llegadas. Totalmente. Mira, me acaba de llegar hace unos instantes un mensaje de la compañera del Sistema B Chile comentándome que se acaba de certificar como empresa B a B InBev. Claro. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Como que no sé qué hago aquí, tendría que estar celebrando. Exacto. ¿No? Pero bueno, sí, y con cerveza, ¿no? Y con cerveza. Y por otra parte, constantemente, ayer, por ejemplo, en la noche, estuvieron compañeros del equipo de Sistema B en una reunión en la Torre BBVA con Startup Grind, que es un movimiento para startups. ¿Qué significa esto? Creo que después de la pandemia, o sea, ya veníamos con varios años antes con esta mentalidad de tenemos que incluir los temas ambientales, sociales, cada vez más en el corazón del negocio. Obviamente después de la pandemia y sobre todo por el liderazgo de inversionistas, el tema de ASG ya cada vez está más en la conversación cotidiana. Y cada vez hay más empresas, tanto las que nacen, que muchas veces nacen ya con el ADN, y voy a poner otra palabra de las que más se oyen en este ecosistema, la palabra propósito. ¿Para qué existe tu empresa? Muchas de las empresas que están surgiendo ahora ya se están haciendo esta pregunta de mi empresa existe ya no solamente para generar beneficios financieros, sino también, oye, un impacto social y ambiental relevante. Pero también hay muchas empresas, llamémosle de toda la vida, que están diciendo, oye, ante estos desafíos, ¿cómo me adapto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué herramientas existen? ¿Con quién me uno? ¿Quiénes son mis referentes? Y creemos que tiene ese valor para tanto los que están empezando, que se van a hacer las preguntas adecuadas para poder estructurar su empresa en relación a esta mirada ya de triple impacto, como para las empresas de toda la vida, que están empezando a decir, bueno, no solamente son buenas prácticas, sino que tal vez pueda haber hasta modelos de negocio relevantes para mi negocio, considerando estos temas sociales y ambientales. La herramienta les ayuda. Si alguna quiere decir, oye, pero yo también quisiera ser B para estar con estas empresas, lo valioso ahí es sobre todo el formar parte de una comunidad creciente. De los beneficios, si quieres, podemos hablar, pero obviamente el talento cada vez busca más vincularse por el propósito. Empresas que les mueva el impacto social y ambiental
van a encontrar talento al que les mueve también ese tema. Obviamente inversionistas, pues ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? El dinero cada vez más está preguntando, oye, ¿cómo cuidas de tus colaboradores? ¿Qué está pasando con tus comunidades? El tema de emisiones de CO2, ¿qué pasa con tus residuos? ¿Qué pasa con el plástico? Todo eso, el estar preguntándotele como una herramienta va a ser un aval. Todo el tema de due diligence, cuando estás bajando, y algunas de las empresas nos lo cuentan, en muchas ocasiones el tener ya la certificación es como un paso ya que, check, validado. Este año, por ejemplo, BBVA, realizamos una alianza con ellos para que aquellas pymes que están dentro del movimiento B en México tengan una tasa preferencial ya por el hecho solamente de ser empresa B certificada. Cada vez más esto también pues, atrae el capital. Ya. Oye, no, y esto que dices me llama mucho la atención porque mi primera pregunta tenía justamente ese componente de repente decir, a lo mejor estar atrapado en otra década y decir, no, pero es que eso es muy caro, ¿no? Es que ser sostenible o ya ni siquiera, ¿no? Si de verdad nos vamos a otras décadas, es que ser verde, ¿no? Ser verde es caro, ¿no? ¿Y cómo lo ven ustedes o cómo enfrentan esa resistencia? A lo mejor con argumentos o a lo mejor con incentivos, ¿no? A lo mejor hay alguna serie de bolsas en donde, o de estos espacios en donde pues justamente tener esto te permite una mejor tasa de interés, ¿no? En efecto. Yo te diría, y suena más como a frase de titular ya, para no ser sostenible va a ser cada vez más caro. O sea, el hecho de que una empresa no se esté cuestionando por sus impactos ambientales le va a costar cada vez más dinero si va a querer pedir un préstamo o va a querer buscar inversión, porque esto, tanto a la hora de si eres un productor, o sea, si eres un productor y quieres exportar a Europa, a Estados Unidos, estamos viendo que las regulaciones cada vez están exigiendo que tengamos muy presente cuál es nuestro impacto ambiental en tema de emisiones. Sabemos ya también que los plásticos van a traer sus regulaciones. Como te comentaba, está la COP28 en este momento en Dubái, precisamente para ver cómo le hacemos para crear un escenario de futuro no tan catastrófico, ¿no? Y mira, pero desde el movimiento B, y te lo digo de veras, una de las cosas que vimos recientemente en el encuentro que tuvimos en Monterrey es que no buscamos que sea lo catastrófico lo que mueva en este caso a las personas o a las empresas, sino más bien el poder de la innovación, el poder de la comunidad y también el que vean que es un buen negocio. Entonces, ante la pregunta concreta, perder talento es muy caro. ¿Cómo lo atraemos? Obviamente conectándonos con lo que les mueve a las nuevas generaciones ahora. No darnos cuenta de cuáles son nuestras áreas de oportunidad también es muy caro. Entonces, utilizar herramientas que nos permiten tener estos diagnósticos también es una fuente de mejora permanente. Y para muchas empresas que en ocasiones no saben cómo, oye, pero ¿por dónde pongo la brújula, ¿no? Porque yo como empresa, ¿por dónde empiezo? Nos gusta decir también, hace unos años en Naciones Unidas dijeron, oye, 2030 tiene que ser el año donde cumplamos estos objetivos de desarrollo sostenible. Lo tenemos complicado. Pero también son referentes para decir, oye, si tú eres una empresa de este perfil y estás en un país como este, tal vez tendrías que cuidar, bueno, cómo están pagados tus colaboradores, para también crear escenarios que sean mejores para la inversión y para los negocios. Entonces también esta herramienta, la herramienta de evaluación B, está conectada con el impacto en los ODS, ¿no? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, son ya varios elementos que, digo, pues, yo sé que parece que estoy vendiendo la herramienta, pero además, si además es una herramienta que no tiene costo, sí que cuesta la certificación, obviamente, porque implica un trabajo de personas y un trabajo de verificación exhaustiva para que aquellas que tengan la certificación, obviamente, tengan ese aval de todo ese trabajo previo. Pero la herramienta disponible, tanto para un estudiante como para la empresa multinacional más grande que nos imaginemos. Recuérdanos la dirección para que la gente que nos escucha y que nos está viendo por YouTube la tenga muy presente. Mira, voy a decir, la página web del Movimiento de Empresas B en México es movimientobmexico.org. Ahí van a encontrar la herramienta de evaluación B, van a encontrar también el portafolio de las empresas B de México para que conozcan quiénes son, para que si son consumidores puedan ya orientar su decisión, para que si son inversionistas vean oportunidades valiosas en estas empresas B o también si quieren incorporarlas en su cadena de valor puedan tenerlas en consideración. Pero también van a encontrar recursos valiosos, recursos como guías, obviamente, para utilizar de la mejor forma la herramienta de evaluación B, las últimas noticias, lo que hicimos recientemente en Monterrey, el acuerdo con Viva. Todo esto se puede encontrar en la página web del Sistema B México. Buenísimo. Oye, y entrando ya al tema que nos dio cita el día de hoy,
¿Cómo llegan a Monterrey? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? ¿No? O bueno, ¿qué hicieron primero, ¿no? En Monterrey, ¿cómo llegan allá? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles fueron los logros que tuvieron? Mira, este movimiento de empresas llega a Latinoamérica en el 2012 y empieza a crecer progresivamente, sobre todo en Chile, en Argentina, Brasil y Colombia. Allá en el año 2016 hay una primera reunión de empresas de este movimiento en Medellín. Y una de las, llamémosle, outputs que se dieron en ese encuentro fue que las empresas necesitaban encontrarse no solamente para aprender, sino también para crear comunidad, para hacer negocios y para generar impacto con el lugar en el que se reunían, en este caso con Medellín y con Colombia. Al año siguiente hubo un encuentro en Brasil, en Sao Paulo, al año siguiente fue en Santiago de Chile, al siguiente fue en Mendoza, en Argentina, y obviamente pues decían, bueno, ¿y México cuándo? En 2019 sale el encargo para que sea México el que organice el siguiente encuentro. De lo que pasó en el 2020, ya sabemos qué pasó, se suspende, 2021 todavía no se dan las condiciones, se empieza a retomar esta conversación en 2022 y entonces en ese momento empezamos a valorar escenarios. ¿Dónde lo hacemos este encuentro? Y aunque, no voy a decir qué lugares eran los que habíamos valorado, pero sobre todo, ¿por qué escogimos Monterrey? Pues yo creo que hay razones muy obvias, ¿no? Una, fundamental. Monterrey seguramente es el lugar donde identificamos al espíritu emprendedor en nuestro país. Las grandes empresas de México han surgido, algunas de las grandes, pero quizá las principales han surgido en Monterrey, y Monterrey sigue siendo un centro de emprendimiento, un lugar donde también las empresas están colaborando entre ellas en iniciativas como la red Sumarse, el Centro de Empresas Conscientes del TEC de Monterrey, el Centro Eugenio Garza Sada también para el capitalismo social. Pero también, por otro lado, y estas son las paradojas de nuestro tiempo, es un lugar en el que este momento, aunque está todo en el hype ahí con el tema de la inversión de Tesla y el nearshoring, hay grandes desafíos ambientales. Sabemos el tema del agua, el tema de la contaminación, el tema de desplazarte por Monterrey, pues, y luego también desafíos sociales. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a integrar a todas las personas que van a ir a buscar oportunidades de empleo? ¿Cómo cuidar el talento ahora que llegan grandes inversiones? Entonces dijimos, wow, ¿en qué lugar mejor que Monterrey para que esta conversación se dé? Pero no solamente vincularla al ámbito empresarial, sino también llevarla a centros de investigación relevantes como el TEC de Monterrey y la UDEM, la Universidad de Monterrey. Fue por esto. El encuentro fue el pasado 25, 26 y 27 de octubre. Estuvimos trabajando todo el año con la Alcaldía de Monterrey, con el Gobierno de Nuevo León, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, la Secretaría de Economía, con Marta Herrera, que nos acompañó en este caso, la que fue la anterior directora de Responsabilidad Social de CEMEX, actual Secretaria de Igualdad e Inclusión, nos acompañó en el encuentro. Hubo líderes empresariales notables de Nuevo León participando tanto en el encuentro como en side events que tuvimos. Entonces eso fue lo que hicimos. Vinieron, así, yo creo que los datos siempre son importantes para acreditar el evento, pero mira, tuvimos 811 personas, 27 países, muchos de Latinoamérica, también de Estados Unidos, de Canadá, algunas de Europa, tuvimos gente de África, de China, de Australia, de Nueva Zelanda, también porque se dio una reunión no solamente del movimiento en Latinoamérica, sino también de los aliados globales. Durante 2 días tuvimos buen tiempo, siempre es una cosa, en Monterrey ya sabemos cómo va, pero la verdad es que fue un espacio que otra vez, con los objetivos que tienen estos encuentros, ¿no? Que las empresas B se encuentren, que se encuentren con empresas de la comunidad del lugar donde se hace la actividad, que obviamente sea un lugar de inspiración, y además el lema del encuentro era acelerando la acción colectiva, entendiendo por acción colectiva la unión de esfuerzos entre empresas que en ocasiones compiten entre ellas, pero también tienen que cooperar para afrontar estos retos sociales ambientales que en ocasiones nos resultan demasiado, que no podemos con ellos. Imagínate la empresa más grande que quieras de Monterrey, Nuevo León, si quiere pegarle a cualquiera de estos problemas que estamos hablando, no va a poder sola. Tiene que trabajar con gobierno, tiene que trabajar con academia, con sociedad civil. Fue por eso por lo que nos reunimos allá. Muy bien. Y ahí tuvieron varios encuentros, varias reuniones y algunos anuncios. Uno de ellos, este convenio que tuvimos con nosotros, ¿por qué no nos platicas acerca de eso? No, pues te lo platico y con gusto, porque sobre todo para nosotros fue un honor el poder realizar un acuerdo con Viva y sobre todo porque va unido a lo que es el lema de este encuentro, ¿no? De acelerar la acción colectiva. O sea, necesitamos unir esfuerzos con aliados muy relevantes, como ustedes, por lo innovadores que son, porque vinieron a hacer algo que no se estaba haciendo todavía. También por el liderazgo de su propia líder. O sea, la verdad es que María conoce a las empresas B,
Siempre hemos sentido por ella un buen de apoyo, tiene muy buenas amigas y amigos dentro del movimiento de Empresas B en México. Y yo creo que esos fueron los elementos que detonaron lo que es la conversación inicial y también sobre todo que la pusieron dentro de una conversación global. El movimiento de Empresas B, y te pongo un ejemplo muy claro, a nivel global 7.500 empresas, donde tienes Nespresso, tienes ahora AB InBev en Chile, tienes Unilever Australia y Nueva Zelanda, Danone México. Parece increíble, pero por otro lado es muy poco. O sea, si solamente buscamos el cambio a través de empresas que se certifiquen, vamos a crear una comunidad muy chida, donde se van a llevar increíble, nos encontraremos en los encontraremos, seguramente encontraremos cada vez productos de mejor impacto. Se van a felicitar. Gente feliz, todos, abrazos. Lo estamos haciendo muy bien. Pero nos asomaremos y diremos, la misma contaminación. Entonces necesitamos escalarlo y con urgencia. Y entonces hay un equipo dentro del movimiento B que trabaja mucho en las políticas públicas. Y cuando hablamos de política pública, no solamente lo que tiene que ver con específicamente las decisiones de gobierno, sino aquel tipo de estrategias que pueden escalar la velocidad de esta medición y de esta mejora. Y uno de los aliados, Marcel Fukuyama, que fue uno de los cofundadores del movimiento B en Latinoamérica, fue director de Sistema B Brasil, él es el líder en este momento del área de políticas públicas en el movimiento global y está trabajando con iniciativas vinculadas a los mercados de valores y está empujándolo. Y dijo, trabajemos con Viva, busquemos la posibilidad de hacerlo real y sobre todo lo que vamos a buscar es cómo unir esfuerzos desde el expertise de las dos partes. Por ahí es la motivación de trabajar con ustedes. Oye, ¿qué sigue después de Monterrey? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue para las empresas? ¿Cuál es el futuro de corto, mediano, largo plazo? ¿Hacia dónde los vamos a ver o vamos a caminar juntos? Sí. ¿No? Medio en broma yo te digo que primero respirar un momento. Porque fue agotador el esfuerzo de Monterrey. Sí, porque podemos ver las Bs o no tanto en muchos lugares o no tantos, pero la verdad es que somos equipos que funcionamos gracias sobre todo a esta comunidad extendida de empresas, ¿no? Y sí que fue una chamba, la verdad. Pero después de respirar y tomar un merecido descanso en estos días, estamos trabajando ahora con la planeación del 2024. Y obviamente uno de los primeros focos que hay que hacer es trabajar Viva y Sistema en México para decir a qué empresas del portafolio con las que está trabajando Viva les va a resultar de más valor en este caso. Les vamos a ofrecer la posibilidad de que puedan participar en talleres, en programas, donde puedan medir su impacto social y ambiental con la herramienta de evaluación B, como para tener ese primer diagnóstico y entender cómo están. Por otro lado, es clave también que muchas de las empresas que forman parte del portafolio en México y también en Latinoamérica conozcan la labor que hace Viva y en este caso puedan entender cómo pueden entrar en el mercado de capitales. Eso es clave, y más con las recientes reformas que se han dado en México. Entonces, esos son dos de los principales puntos que vamos a trabajar y que tendrían que tener ya el horizonte desde el primer semestre del año. Obviamente, como es una iniciativa que está siendo pionera a nivel global, sabemos también que nos encantaría en un futuro cercano algo así como la creación de un índice donde los inversionistas pudieran identificar a las empresas que tienen este tipo de prácticas, que no tienen a lo mejor por qué ser B, pero que han pasado por un proceso, varias etapas, donde puedas decir, verdaderamente esas empresas, porque sabemos que el tema de ASG, si bien está cada vez más en la conversación, también está generando en algunas ocasiones como cierto descrédito sobre, oye, ¿cuáles son los criterios exactamente? Algo muy valioso que tiene el movimiento B no solamente son los estándares de esta herramienta que ya traen más de 17 años, sino también una constante conversación a nivel global de por dónde tiene que ir el trabajo. Entonces vamos a buscar también eso, ¿no? Podríamos, y es una pregunta provocadora, ¿podría existir un índice que verdaderamente tuviera aquellas empresas que no solamente se reconocen por determinadas prácticas ASG, sino por algo más, donde pueda haber empresas B certificadas, pero también otras empresas que, aunque no sean B, están liderando esta transición, ¿no?, hacia una nueva economía? Por ahí va a ir el trabajo de los primeros 6 meses y obviamente con todo el equipo Viva. Oh, buenísimo, Javier. La verdad es que suena muy interesante y muy retador. Muy retador. ¿No? Y yo creo que todas las personas que salimos a la calle, que vemos la situación social, ambiental y del mismo gobierno corporativo de las empresas, nos damos cuenta que hay mucho que hacer. Entonces yo creo que muchas de las labores que traen ustedes son muy importantes, pero además muy urgentes. Yo te agradezco que hayas venido acá de este lado con nosotros a platicarnos acerca de las empresas B
y seguramente estaremos repitiendo, ¿no? esta conversación a lo largo del tiempo para que nos vayas llevando, ¿no? por los avances y por los retos que les vienen. Pues muchísimas gracias por la invitación y cuenten con nosotros para lo que requieran, para darle todavía más fuerza a esto que estamos haciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Salvador. Él es Javier Herrero, director ejecutivo de Sistema B México, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Les platicó Salvador Leal y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.